Durante más de 20 años he impartido clases de ética, cinema, escritura creativa y periodismo en 12 universidades de 8 países y 5 continentes. Quiero manifestar públicamente mi apoyo por la candidatura de Iván Duque y mi rechazo a la candidatura del señor Gustavo Petro para la presidencia de la República de mi país, Colombia. Algunos de ustedes se sorprenderán. La razón, lo sospecho, es de cohesión de grupo. Colombia, a diferencia de países como Inglaterra y Francia, no acepta diferentes puntos de opinión. Creo que ese es uno de los principales problemas de nuestro país, que no aceptamos a quien piensa diferente de la mayoría. Y es más, en nuestro país ocurre un fenómeno muy curioso que es el insulto. Se le insulta. Quien no esté con nosotros, se escucha a menudo, es un fascista. Corría el año del 2009 cuando en un taxi me encontré con varios intelectuales en Bogotá, rumbo al Hotel Tequendama, para elaborar un documento sobre el futuro del audiovisual en Colombia. Allí yo vaticiné, en contra de mis colegas, que el cinema digital derrotaría al cinema químico. Y hoy sabemos que eso fue cierto. El documento puede ser consultado en Internet. Uno de los personajes de ese taxi, el documentalista Oscar Campo, docente de la Universidad del Valle, me interrogó entonces qué pensaba acerca del presidente Uribe. Yo había callado, pues todos estaban hablando cosas perversas acerca de él. Yo le contesté que gracias al presidente Uribe, las pescas milagrosas habían terminado. La historia, sobra decirlo, se ha repetido desde entonces en diversos escenarios y con diversos personajes. Incluso una compañera de la Universidad Javeriana me escribió desde Alemania para insultarme por no estar de acuerdo con el proceso de paz. Yo le dije, bueno, tú no vives en Colombia. Es difícil ser independiente en un país donde la mayoría actúa como una manada, como una jauría que no acepta a quien piense diferente, insisto. Durante 9 años los docentes de izquierda y sus asociados han tratado de acabar con mi carrera académica, la cual sin embargo continúa desarrollándose año tras año en diversas ciudades de Colombia y en el extranjero, en particular en la India, en donde he trabajado en 2 ciudades y donde quieren que regrese precisamente este año. Estoy en Colombia porque quiero luchar por los ideales, por el futuro de mi país, como tampoco las que realizaron los miembros de la Bogotá Humana, quienes intentaron sabotear mi temporada del 2015 del montaje de mi obra de teatro El Botín, la cual fue presentada con rotundo éxito en los meses de julio y agosto, es decir, los meses de la Copa América. A pesar de haber sido programados en el mes de menor asistencia a los teatros de Bogotá, tuvimos funciones llenas al final de la temporada. Ustedes saben, en la frase de Nietzsche, se fortalece el cuerpo con la herida. ¿Por qué no compagino con Petro y sus seguidores del socialismo del siglo XXI? Todos admiradores de Fidel Castro. Simplemente porque no compagino con la mentira. Me dicen, ¿pero acaso la verdad existe? Yo les respondo que sí, que la verdad es Cristo. Podría hablarles de Sócrates, quien al igual que Jesús creyó que la verdad solo podría orientarse mediante el comportamiento, esto es, mediante la ética. A este respecto, el utilitario inglés ha llegado a la misma conclusión. ¿Qué es lo más conveniente para un país? Esa es la pregunta que todos debemos hacernos en unas elecciones. Estoy seguro que a pesar de sus defectos, lo más conveniente en este momento histórico es Iván Duque. Para analizar a Petro tenemos que pensar en Fidel Castro, quien es en realidad su alter ego, el maestro de Chávez, a quien Petro asesoró durante el inicio de sus reformas en Venezuela. El mayor mérito de Fidel fue confrontar a los Estados Unidos, seducir a Marilyn Monroe, algo de lo cual hay que culpar en realidad a la prensa que lo infló como revolucionario, y provocar mediante este idilio el asesinato de Kennedy. En otras palabras, Fidel fue un oportunista y un charlatán con suerte. Que miles, millones de latinoamericanos lo idolatren hoy es síntoma del malestar de nuestro continente, cuya corrupción solo se puede entender en razón de este personaje funesto, intrigante y mentiroso. No es de sorprender por ello que los seguidores de Petro cuestionen la verdad. Si Fidel logró manipular a su antojo, según el credo leninista, durante varias décadas a toda Latinoamérica, ¿por qué no puede hacerlo otro líder como Petro? Las esperanzas de Venezuela en Petro son elevadas, como se ha visto en algunos audios de Internet que han sido suprimidos por el régimen de Maduro. Y la creación del Petro fue en realidad eso, un adelanto de lo que ya sueñan las élites que gobiernan a Venezuela.
Stalin lo hizo con Ucrania, cuyos ciudadanos se rebelaron contra su dictadura mediante el hambre. Le negó la comida a sus propios conciudadanos y estos fueron muriendo uno a uno imperceptiblemente. ¿Es coincidencia con lo que ocurre en Venezuela? No. Y no veo en verdad las razones por las cuales Petro no haría lo mismo con Colombia. La izquierda ya ha demonizado a los uribistas llamándolos bestias. Un epíteto que ni tan siquiera los liberales elaboraron contra sus enemigos los conservadores durante las luchas entre derecha e izquierda en los 1930s y 1940s. Hay quienes dicen, imposible, si los colombianos no lo permitiremos. De todas maneras, el precio sería muy alto. ¿Para qué crear un conflicto cuando se puede evitar ahora, en mayo? Miles de personas, mucho más de los que han habido en el conflicto armado colombiano. Al menos se dirá, la historia lo dirá, que en Colombia lucharon, en Venezuela no les dieron esa oportunidad, los mataron de hambre. Que lo que ha hecho Petro es revivir los sectarismos de la violencia y aquellos que las guerras civiles del siglo XIX desarrollaron. Sí, en el siglo XIX peleaban conservadores contra liberales. Uno se tomaba el poder, el otro esperaba rebelarse, se rebelaba, ocurrían matanzas, tomaba el poder, se vengaba de los antiguos. Es un ritmo que había pasado incluso con el Frente Nacional, pero que ahora se está reviviendo por los sectarismos que ha creado el señor Petro de la mano de Maduro, de quien habla de las clases sociales, pero particularmente de las fracciones entre izquierda y derecha. Petro se refiere continuamente a la izquierda y la derecha del mismo modo que Álvaro Gómez se refería a conservadores y liberales. Motivar la lucha de clases es demasiado grave, pero más aún humillar a los demás, a los que piensan diferente. Otras personas me dicen, pero si es normal iniciar una revolución en Colombia, porque Colombia es injusta, corrupta, etcétera. Bueno, mis viajes por el mundo me demuestran que es mejor reformar la sociedad con palabras honestas, sinceras, es decir, hablando desde el corazón, como yo lo hago con ustedes hoy. Sin miedo a lo que dicen estos o a los insultos que recibiré de estos o de aquellos, no. Estoy hablando con sinceridad y con honestidad académica, la misma que me ha caracterizado durante más de 20 años en muchos países y en muchos idiomas. Renunciando a la no violencia y confiando, eso está en los libros de la historia de Heródotus, en la luz, en la justicia, en la bondad, en lo cierto. Eso siempre prevalece, la historia lo demuestra. Eso está más allá de las religiones, más allá del bien y del mal. Es el triunfo de la verdad, porque la verdad conquista todos los corazones. La mentira, en cambio, termina tarde o temprano siendo revelada. ¿O nunca oyeron ustedes de Gandhi? Muchas gracias por su atención. Por favor, síganme suscribiéndose a Santander Cinemas.